Bienvenido o bienvenida a esta masterclass gratuita. Cuando yo veo un seminario de defensa personal siempre estoy de acuerdo con unas cosas, pero no estoy de acuerdo con otras. Y siempre digo, creo que tengo que tener este planteamiento cuando hago un seminario. Y eso es de lo que se trata la masterclass de hoy. Voy a hacerte un seminario como a mí me gustaría que me lo hubieran dado en su día, porque no olvidemos que cuando nosotros vamos a un seminario de defensa personal, yo no tengo ni idea. El alumno me refiero, no al instructor, ¿vale? Entonces, si no tengo ni idea, ¿por qué me cuentas tantas historias? ¿Por qué me complicas tanto? ¿No sería mejor y más adecuado que en una clase, porque en una clase de 2 horas, por mucho que insistamos, por mucho que te enseñemos los secretos mágicos de las técnicas, no da tiempo a hacer absolutamente nada? Nada útil, me refiero, porque cuando salga a la calle lo que te he enseñado dentro de 2 días ya se te ha olvidado. Y no solamente se te ha olvidado, es que ni hemos aplicado fuerza, ni tampoco hemos visto diferentes situaciones, es decir, que se ha quedado todo como un visto y no visto. Por eso a mí siempre la primera clase me gusta plantearla desde un marco más teórico, es decir, yo lo que quiero es que te queden claros muchos conceptos y quizás ideas que tienes preconcebidas de lo que es la defensa personal, qué es lo que se supone que vas a aprender o hasta dónde puedes llegar o en cuánto tiempo. Si yo intento romper alguna de esas ilusiones o te doy falsa esperanza, lo que va a pasar es que conforme vayan pasando los días y las sesiones, tú te vas a ir frustrando cada vez más. O piensas que de primera tú no tienes nada que hacer y si yo te doy esperanza de que tú puedas hacer cosas que tú al principio pensabas que no serías capaz, pues poco a poco vas a ir ganando confianza en ti mismo. Así que de eso se trata la clase de hoy. Se trata de darte una serie de conceptos, se trata de decirte cuáles son los indicadores que tú tienes que buscar cuando tú vas a una clase de defensa personal para saber si lo que te están dando realmente es bueno o no es bueno, o si eso realmente te va a servir en la calle o no te va a servir. Bueno, lo primero son las presentaciones. Yo me llamo Rubén, soy gerente de la Escuela Yeon aquí en Jaén y es una escuela de artes marciales y defensa personal, y junto a mi equipo damos todos los días clases de Aikido, Kenpo, Taekwondo y Krav Maga, que es el sistema de defensa personal que nosotros aplicamos. Esta escuela fue fundada hace ya más de 35 años por el maestro Chon. Maestro Chon, que falleció hace unos años, ha llegado a ser 10º dan, reconocido por la Kukkiwon, 10º dan de Taekwondo. Como te he dicho, nosotros enseñamos artes marciales y defensa personal. Pero antes de que te empiece a explotar la cabeza, quiero hacerte una pequeña diferenciación. ¿En qué se diferencian las artes marciales y la defensa personal? ¿O por qué deberías inscribirte a una o a otra o aprender una u otra? Bueno, todo esto viene en función de cuáles son tus objetivos. Digamos que la defensa personal es coger de diferentes artes marciales diferentes técnicas y aplicarlas con un sentido, con un propósito. Digamos que la defensa personal lo que intenta es coger las técnicas más eficientes y sencillas dentro de un patrón y aplicarla a una situación de contexto en la calle. Claro, normalmente siempre te han vendido que la defensa personal es como la panacea porque aprendes muy rápido, unas técnicas que en un arte marcial pues no aprendes tan rápido porque tiene un sistema, una metodología muy eficiente, se trabaja una serie de conceptos que no se trabaja en las artes marciales, que hace que progreses más rápido, pero esto no es gratuito. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros bajamos el nivel técnico, podemos ir más rápido. ¿Qué es lo que hace un sistema de defensa personal como el Krav Maga? Disminuye el nivel técnico, pero eso tiene sus consecuencias. Y es, sí, voy más rápido en el aprendizaje, pero me costará más reducir a una persona con el mismo peso que otra persona que tiene más aprendizaje técnico. Porque nosotros cuando hacemos una técnica de reducción, de bloqueo, de lo que sea, hay 2 factores que entran en juego, que es el factor de la técnica y el factor de la fuerza. El factor más importante es la fuerza, es decir, una persona que llega de primera a una clase, su componente principal o la principal ventaja que va a tener es que si es fuerte va a ser mejor que el resto, así de claro. Si todo el mundo empieza a la vez, claro. Pero conforme va pasando el tiempo, la fuerza cada vez va siendo menos importante, porque la característica fundamental de las artes marciales o de la defensa personal para que sea efectiva no es la fuerza, es la técnica. Yo con mucha técnica puedo reducir con muy poca fuerza cualquier persona. Pero ¿qué pasa? Que para adquirir esa destreza técnica yo necesito tiempo, necesito repetición, necesito una adquisición de movimientos, unos patrones de movimiento
que no son gratuitos. Necesito aprenderlos, necesito interiorizarlos. Pues bien, eso es lo que quiero que te quede claro. Que la defensa personal no es algo mágico. Si yo aprendo una técnica, si esa técnica procede, por ejemplo, del karate, no significa que tú, como la hemos aplicado a la defensa personal, lo vas a aprender más rápido y va a ser mejor que un tío de karate, porque no es así. Solamente que el tío de karate lo repite 200 millones de veces más que tú y esa técnica la va a hacer con mucha más precisión que tú. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en Krav Maga, en un sistema de defensa personal, lo que se busca no es que sea la caña haciendo una técnica en especial, sino que sepa lo suficiente para desenvolverte en la calle. En un arte marcial, cuando tú compites o combates contra otra persona, esa persona también tiene conocimiento de artes marciales. Es un combate de tú a tú, es un combate a un mismo nivel técnico. Mientras que tú cuando vas por la calle, generalmente en el 99% de los casos no te va a encontrar alguien que maneja de artes marciales. Lo que te va a encontrar un tío fuerte que lo único que quiere es pues coger tu dinero o hacer lo que sea contigo. Entonces a mí lo que me interesa como usuario de defensa personal es solamente saber lo suficiente para poder quitarme a ese tío de encima que no tiene conocimiento de artes marciales y que seguramente será un rival mucho más débil que si yo me enfrentara a una persona que practica artes marciales de forma común, de forma habitual. En resumidas cuentas, artes marciales lo que buscan es un camino de perfeccionamiento continuo, siempre tratan de mejorar cada vez más las técnicas, mientras que un sistema de defensa personal lo que busca es trabajar situaciones o entornos de peligro, de amenaza y que con las mínimas herramientas posibles pueda ejecutar cualquier acción que te suponga la salida de ese peligro o de esa amenaza. Ahora quiero que te quedes atento o atenta porque voy a definir un poco algo que nosotros vemos mucho en redes sociales, que se repite y entendemos, pero creemos que la gente que comenta o hace este tipo de comentarios suele ser gente que practica poco, en realidad, o que practica pero quizás malamente. Y me explico. Vamos a suponer la situación de una amenaza de cuchillo, ¿no? O una amenaza de arma blanca. En ningún momento, ningún instructor creo que sea lo suficientemente valiente o imprudente de decirte o de decirle a una persona que no sabe nada de artes marciales o de defensa personal que cuando venga alguien con un cuchillo haga una técnica. Evidentemente no te lo va a decir. Pero eso significa que no pueda darse la situación de que alguien me amenace con un cuchillo y yo no tenga salida, o lo que es peor, que me ataquen con un cuchillo y yo no tenga forma de salir corriendo por ningún sitio. Evidentemente, a todas aquellas personas que dicen no se puede enseñar técnicas de desarme de cuchillo porque es irreal, si eso ya lo sabemos que es real, todo es irreal. Si lo haces malamente, por supuesto que es irreal, pero ¿cuál es el sentido de aprender técnicas? Pues que cuando llegue el momento estés más preparado que si no lo hubieras preparado. Cuando yo preparo una técnica para una situación específica, hay que evaluar riesgo y beneficio. Un puñetazo o un palmetazo en la cara no tiene el mismo riesgo que un cuchillazo o un disparo. Por supuesto que en segundo caso tiene mucho más peligro que el primero. Y evidentemente utilizaremos menos técnicas de defensa o técnicas de desarme para el segundo caso. Pero hay situaciones in extremis que tenemos que aprender. Sobre todo aquellas personas que están todo el día trabajando en situaciones como esta. No te digo que una persona común de la calle no aprenda o deje para etapas posteriores un desarme de cuchillo. Pero aquellas personas que están todo el día diciendo que no se debe enseñar los desarmes de cuchillo porque es peligroso, porque al final eso no se puede defender, eso es mentira. Es mentira porque con el suficiente nivel técnico puedes, evidentemente te vas a cortar, ¿quién te dice que no? O no, no lo sabemos, pero riesgo existe, por supuesto que existe riesgo, te vas a cortar, lo más seguro, pero no es lo mismo cortarte el antebrazo que cortarte en órganos vitales. Y evidentemente si mi vida corre peligro, no sería bueno que un instructor me dijera, oye, por si acaso vamos a entrenar esto. Espero que no lo utilices, pero por si acaso vamos a entrenarlo. Porque me encantaría ver a todas aquellas personas que dicen que no se debe entrenar un desarme de cuchillo en el momento que a ellos le ocurriera eso. Y en ese momento le dijera al agresor, mira, perdona, si quieres, voy a replantear lo que estoy diciendo últimamente, voy a entrenar el desarme de cuchillo, dentro de un mes quedamos aquí y vuelvo a sacarme el cuchillo. Por favor, estas situaciones todas tienen peligro, unas más que otras, pero estamos trabajando con el peligro.
Tenemos que trabajar siempre exponiéndonos. Cuanto más avanzada la técnica, más nos exponemos, pero cuanto más practicamos la técnica, menos nos ponemos. De eso se trata, es un juego de viales, riesgo, beneficio. Vamos a jugar con ello y en función de la etapa a la que nos encontremos de aprendizaje, pues nosotros iremos aprendiendo unas técnicas o unas situaciones u otras. Bien, ahora vamos a hablar de por qué todo el mundo debería estar aprendiendo defensa personal hoy día. Te voy a explicar una historia que viene de un anuncio, ¿vale?, que vi hace muchos años y contaba lo siguiente. Era de un niño que estaba en el colegio y al salir del colegio, pues un par de niños un poco más mayores que él, pues le increparon, le amenazaron y le quitaron, no sé, vamos a suponer que le quitaron dinero. Y se fue a su casa y se lo contó a su padre. Total, que un día estando en casa, pues vio un anuncio en televisión de ballet y a él le encantaba bailar. Y le dijo a su padre, mira, me gustaría aprender a bailar. Y el padre pues dijo, lo voy a pensar. Total, que se fue y el día siguiente llamó a la puerta de la habitación y asomó un traje de judo. Y le dijo el niño, pero papá, si yo lo que quiero es bailar, yo no quiero hacer judo. Dijo, primero judo. Bueno, no dijo primero judo, dijo, tienes que hacer judo. Total, que el niño, pues, sin ganas, pues va a las clases de judo. La primera semana, lo típico, cuando un niño no quiere, pues le va costando, pero poco a poco, cuando va viendo que le va saliendo las cosas, va yendo a sus primeros campeonatos, va ganando, pues se va animando. Y conforme pasan los meses, pues le va pillando el gustillo. Total, que un día, al cabo de los meses, pues se encuentra otra vez a esos dos niños en la salida del colegio. Y pudo resolver el problema, pues con solvencia. Se defendió. Y llegó a casa y se lo dijo a su padre. El padre se sintió súper orgulloso, el chiquillo también, y todos felices. Al día siguiente, el padre llamó a la puerta, lo mismo que la primera vez, y asomó un traje de ballet. Y le dijo a su hijo, ahora estás preparado. ¿Qué quiere decir este anuncio o qué mensaje nos transmite? Aprender a defenderte te prepara para muchas cosas en la vida. Te prepara para afrontar críticas. Te prepara para recibir golpes y luego levantarte. Te prepara para luchar por aquello que quieres, aunque todo el mundo esté en contra tuya. Significa un entrenamiento mental, un entrenamiento psicológico, que te prepare para afrontar peligros, para afrontar amenazas, que no tengas miedo cuando te encuentres con ellas. Y no solamente digo amenazas físicas, digo amenazas mentales, estrés, problemas. Si hay algo que nos ha enseñado las artes marciales, y te lo digo como algo personal, es que cuando te caes, te tienes que levantar. Así de simple. Y es que no hay nadie que te levante. Eres tú el que tiene que coger la mano, recibir el golpe, levantarte y seguir en la batalla. Eso funciona así. Y ese aprendizaje se extrapola a todos los ámbitos de la vida. Cuando alguien te pega una hostia, no física, pero te pega una hostia que te tumba y te deja hecho mierda, ¿qué es lo que tienes que aprender? A levantarte y a responder con más fuerza todavía. Y el mensaje que transmite este anuncio era muy importante, porque no se trataba de usar las artes marciales como algo físico, algo solamente puramente agresivo o que solamente tiene que ver con el ámbito físico, sino que las artes marciales te preparan para que realmente puedas hacer las cosas que tú quieras, que tengas la fortaleza de afrontar las críticas. Por lo tanto, si todo el mundo aprendiera artes marciales o defensa personal, da igual, la gente tendría más capacidad de afrontar los problemas, porque estarían acostumbrados a que lo tiraran y lo levantaran 200 millones de veces. Y cuando estás acostumbrado a que lo hagan 200 millones de veces, una más, estás totalmente preparado. Ahora te voy a contar una cosa que es una duda que siempre asalta a muchos expertos sobre la materia de acoso escolar, de bullying, de acoso a personas de distintos sexos, concretamente a mujeres, y es ¿por qué ese miedo? ¿Por qué existe ese miedo? ¿Por qué existe el bullying? ¿Por qué existe el acoso? Evidentemente siempre cuando se afronta el problema o la problemática del bullying o del acoso, siempre se afronta desde el punto de vista del que acosa, que si hay que reeducarlo, que si hay que hacer ciertos actos con él, etc. Eso ya está muy visto, está muy trillado. Pero el problema es, ¿por qué no nos enfocamos en la persona que recibe el acoso, el acosado? ¿Por qué no trabajamos también con él? Y hay una cosa que tenemos que trabajar con él, y es el contacto. Perder el miedo al contacto.
Uno de los mayores problemas, quizás el más importante que existe, para que una persona sienta pánico de una situación específica, que sea violenta, que pueda conllevar un tipo de agresión, es el miedo al contacto, porque nunca ha recibido el contacto, o porque cuando lo han recibido no lo han recibido como es, con naturalidad. Y te explico por qué. Nos llegan muchos jóvenes a nosotros, a la escuela, con problemas del instituto, de que se meten con ellos, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que nunca ha habido una agresión fuerte. A lo mejor la han pegado una vez, pero no ha sido una agresión física muy importante. Con importante me refiero a que haya producido un daño que la hayan tenido que llevar al hospital, por ejemplo. Y esto sucede porque los niños desarrollan un miedo a esas situaciones. Y lo desarrollan porque no se acostumbran al contacto. Cuando tú estás aquí en el tatami y te acostumbras al contacto, es decir, nosotros siempre entrenamos con seguridad, siempre se debe entrenar con seguridad, pero evidentemente esto es un deporte de contacto. Lo más seguro es que me lleve un guantazo o me lleve una patada y me tenga que recomponer y ya está. ¿Y qué es lo bueno que tiene todo eso? Que nos acostumbramos a recibir golpes, nos acostumbramos al contacto, lo vemos como parte natural de la vida, como algo más que te recupera y ya está, y sigue. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que no recibe el contacto, que no está acostumbrado a él, le da un significado, una importancia o una problemática que no tiene. Y a las clases de defensa personal no acostumbramos al contacto. Y eso es bueno, eso es positivo porque perdemos el miedo. Uno de los mayores problemas cuando nos enfrentamos a situaciones de riesgo es el miedo. La parálisis por miedo es uno de los problemas más grandes que existen en el tema de afrontar situaciones de peligro. Y algo que tenemos que acostumbrarnos solamente con base a realizar una práctica diaria o semanal de defensa personal. Es decir, si no me acostumbro al contacto, si no me acostumbro a que me peguen, pues cuando llegue el momento, si me pegan, me voy a cagar vivo. Y perdón por la expresión. Tenemos que acostumbrarnos a que nos den. Y saber que te metas un puñetazo en la cara, algo que te puede recuperar perfectamente. A lo mejor el agresor, si recibe ese puñetazo, no está tan acostumbrado como tú te piensas. Por lo tanto, solamente se trata de que te acostumbres al contacto y no tengas miedo, no tengas parálisis por miedo en esos momentos. Ahora te voy a explicar por qué los seminarios de defensa personal no funcionan. Y algo que te he hecho un resumen al principio del vídeo, pero quiero volver a repetirte. ¿Para qué puede servir un seminario de defensa personal? Puede servir para varias cosas. Por un lado, nos puede servir para que la gente tenga una idea más o menos general de lo que es un seminario de defensa personal. Es decir, que vea cuáles son los beneficios de la defensa personal, los mitos, las cosas que realmente funcionan. Es decir, intentamos quitar la broza del camino para que la gente pues vaya viendo realmente de qué trata todo esto, porque ya sabemos que aquí hay mucha magia alrededor de la defensa personal. Vemos muchos vídeos en internet que parece que lo hacen todo fácil y luego no es así. También nos puede servir un seminario para quitar prejuicios a mucha gente, porque hay gente que piensa que la defensa personal convierte a la gente violenta, o que no es nada práctica, o que no sirve para nada. Es decir, hay muchos prejuicios en todo esto, tanto para bien como para mal. O exaltamos demasiado los beneficios o le quitamos todo, y tampoco es así. Sobre todo para la gente que nos dedicamos a la enseñanza, nos hemos visto muchas veces con estos prejuicios, sobre todo en organismos públicos, porque siempre han visto como que la defensa personal no era el enfoque que había que adoptar para los afectados por violencia machista o por acoso, etcétera, cuando en realidad funciona muy bien. ¿Qué pasa? Que todo lo que es físico, contacto físico, pues parece que es malo, ¿no? Pues no funciona así. Y el problema de evitar tanto contacto físico es que le pillamos miedo, como te he dicho antes, al contacto físico. Así que, como resumen, los seminarios de defensa personal, tal como se plantean hoy día, siempre tienen una finalidad, y es la del marketing. Yo te publicito un seminario, te vendo bombo y platillo que esto es la caña, y luego al final, pues, si puedo, te engancho como cliente. Y es así como funciona, vamos a ser claros. Es así como funciona. Si tú pretendes ir a un seminario o te venden que yendo a ese seminario va a aprender muchas cosas, te están engañando. Vamos a ser realistas. En un seminario no se aprende. Es como una charla informativa, como la que te estoy dando aquí ahora. Solamente con el marco teórico, porque todo lo que aprendamos de práctica nos va a sorprender mucho. Es como una exhibición. ¡Ay, qué chulo, qué bonito! Anda, si yo también lo hago.
pero ¿tú crees que eso realmente va a transferir a la calle? Porque no va a transferir nada, como te he explicado. Y aparte, otro de los problemas que tiene es que siempre se juntan mujeres con mujeres. Y claro, cuando tú te enfrentas a un hombre, desde el punto de vista de la mujer, o incluso desde el punto de vista de un hombre, te enfrentas a un hombre que pesa 20 o 30 kilos más que tú, ¿qué clase de práctica estás haciendo? Si te estás poniendo con un igual a ti. Tienes que practicar con alguien más fuerte, alguien que te va a costar de verdad, alguien que va a ser tu agresor de verdad. No solamente tu amiguito o tu amiguita, que encima va a no hacerte daño. Entonces, para eso sirve un seminario de defensa personal, para abrir la mente, para explicar cosas que de otra manera pues seguiríamos teniendo prejuicios acerca de ellas. Habréis visto que hay diferentes sistemas de defensa personal. Uno de los que más se ha popularizado es el Krav Maga, pero el Krav Maga al final es un sistema de defensa personal como otro cualquiera, solamente que ha tenido un buen marketing y que la verdad es que sus bases, sus fundamentos están muy bien planteados, como hay que plantearlo. ¿Quién hace al Krav Maga bueno o malo? Pues el instructor que lo dé. Por lo tanto, dentro de lo que es el sistema de defensa personal, dentro de lo que es toda la metodología que hay alrededor, todo es muy amplio. Y cada instructor pues lo hace a su manera. Pero nosotros tenemos una metodología que tiene que seguir 3 puntos bastante claros. Y te voy a explicar cuáles son esos puntos y por qué. Y por qué tienes que buscar a aquellas personas, a aquellos instructores que sigan esos 3 puntos para que lo que te enseñen realmente tenga utilidad y no te estén vendiendo la moto. El primer punto, y creo que es de los más importantes, es que lo que tú aprendas se aplique a tu contexto diario, que sea realista en tu contexto cotidiano. ¿Qué significa esto? ¿Existen técnicas de desarme de arma blanca? Sí. ¿Y de cuchillo? Sí. ¿Y de metralleta? Sí. ¿Y de pelea contra varias personas? Sí. Pero tú en la calle cotidianamente te vas a encontrar con un tío con una metralleta, te vas a encontrar con un ataque de 3 o 4 personas, con un asalto, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué voy a gastar mi tiempo en enseñarte cosas y tú vas a gastar tu tiempo en aprender cosas que, aparte de la gran dificultad técnica que conlleva, es decir, el tiempo que necesitarías de práctica para poder llevarla a cabo, en vez de perder tiempo en eso, ¿por qué no perdemos el tiempo? O, mejor dicho, gastamos el tiempo en aquellas cosas que realmente te van a encontrar en la calle. Un puñetazo, un empujón, un agarrón, a lo mejor defender a un amigo, una amiga, o qué pasa cuando te tiren al suelo. Ese tipo de situaciones te las vas a encontrar en la calle y tú tienes que trabajar tú en ese contexto, porque es el usuario común, el 90% del usuario, el 99% son gente de la calle, no son soldados, no son policías o cuerpos de policía o militares que tienen misiones especiales en algún sitio de guerra, no, son gente de la calle. Y esa gente de la calle, incluso policías normales y corrientes, policía nacional, también es muy difícil que se encuentren situaciones muy extravagantes como la que te he contado. Es mejor prepararse para situaciones más cotidianas, porque si yo me preparo sobre todo para esas situaciones y dejo un poco de lado la otra, a lo mejor doy pequeños apuntes, o doy pequeñas técnicas, o no gasto mucho tiempo en eso, voy a prepararme mejor para técnicas que me voy a encontrar en la calle y cuando me las encuentre estaré mejor preparado que aquel que se ha preparado para técnicas que a lo mejor en su vida se va a encontrar. Por lo tanto, que yo sea realista con el contexto en el que estoy o en el que mi cliente, mi alumno está, significa que va a utilizar su tiempo en practicar algo que realmente se puede encontrar, no en algo que a lo mejor no se puede encontrar. ¿Cuál es el problema? El marketing. Otra vez. ¿Qué pasa con el marketing? Que vende mucho un desarme de metralleta, un desarme de lo que sea, un ataque entre varios, derribo de 2 o 3 personas a la vez. ¿Que vende mucho? Es muy llamativo, pero ¿es práctico? No, no es práctico. O yo estas cosas solamente se les enseñaría a personas que llevan mucho tiempo practicando, o incluso maestros, instructores, que siempre no paramos de formarnos. Al final, artes marciales son un perfeccionamiento continuo, no paras continuamente de aprender. Vamos a enfocarnos en técnicas que realmente vamos a usar en la calle, en nuestro contexto. El segundo aspecto súper importante es el de asumir que tú eres el débil. ¿Qué significa esto? Como te he dicho al principio, tanto fuerza como técnica al principio de la práctica son 2 valores o 2 características fundamentales.
en la consecución del éxito de una técnica determinada. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al principio la fuerza pesa más porque la técnica no la tenemos desarrollada. Por lo tanto, tenemos que asumir que nosotros tenemos siempre menos fuerza que el rival y que la única manera que tenemos para afrontar o para enfrentar la situación sería mejorando la técnica. Si yo pienso esto desde el principio, desde que entro a clase y todos los días me repito lo mismo, y como instructor doy ese mensaje, lo que voy a transmitir es que nunca puedo confiar en mi fuerza, porque siempre me puedo encontrar a alguien más fuerte que yo. Pero sí que puedo confiar en mi técnica, porque es muy probable que no me encuentre a alguien más técnico que yo. Por lo tanto, debemos transmitir el mensaje y trabajar bajo la suposición de que no tenemos fuerza y que todo depende de nuestra técnica. Y si luego tenemos más fuerza, o podemos usar la fuerza, pues eso es que nos llevamos. Es una ventaja, pero esa ventaja va a estar ahí siempre. La técnica tenemos que aprenderla, la fuerza siempre está. Es solamente sacarla, la máxima que tengamos, pero la técnica la tenemos que practicar. Porque puede ser que el contrario tenga mejores capacidades físicas que tú. Y replantea los combates o las peleas desde un punto de vista diferente. Cuando tú las planteas, como usualmente se hace, de fuerza contra fuerza, a ver quién tiene más fuerza, va a ganar el que tiene más fuerza. Pero si tú la planteas desde el punto de vista de la técnica y la táctica, como si fuera un combate, como si tú vieras qué es lo que va a pasar, calcula, ahí es donde ya puedes ganar a uno que tiene más fuerza que tú. Hasta que no veas los combates o las peleas como unos bailes en los que tú llega un momento en el que tú le das tiempo para tú hacer una contra o hacer cualquier técnica para tumbarlo, reducirlo, si tú no ves esto así, si tú lo ves como una pelea de gallos, vas a salir perdiendo siempre con el que tiene más fuerza. Así que siempre asumamos que somos más débiles y trabajemos la técnica. Tercer punto importante que tenemos que seguir cuando queremos desarrollar una defensa personal efectiva, y es buscar técnicas que funcionen, que sean sencillas y que sean efectivas. Pero cuidado, porque en este punto la gente se equivoca mucho, y con gente también me refiero a instructores. ¿Qué significa que una técnica sea sencilla o que sea efectiva? Complicado. Aquí hay un sesgo cognitivo bastante importante. Que sea sencillo no significa que sea simple. Que sea sencillo depende del nivel que tú tengas en cada momento. Si yo voy a YouTube y pongo defensa contra puñetazo, es quizás posible que me encuentre a mí, quién sabe, pero lo que te va a encontrar una serie de vídeos de defensas contra puñetazo. La pregunta es, ¿cuál es la mejor de ellas? Pues quizás todas sean buenas. Pero ¿de qué depende que sea buena para ti? Pues del nivel que tenga en ese momento. Por ejemplo, si me atacan a la cara, puede ser igual de efectiva que yo cruce la defensa, que yo la saque con el mismo brazo, que yo desplace mi cuerpo hacia un lateral, puede ser igual de efectiva y resolutiva las tres. Pero que sea simple y que a mí me sirva va a depender de qué nivel tengo yo en el movimiento, si soy capaz de desarrollarlo rápido, si lo saco con una velocidad de reacción alta. Todo eso va a depender de que la técnica sea buena o sea mala. Pero la técnica no es buena o mala, en la mayoría de los casos, per se. Quien llegue y diga, esa técnica no funciona porque no es efectiva, es un error, porque entonces yo contestaría, vale, no es efectiva para ti, porque no tienes nivel. Cuando llega al cinturón negro de este arte marcial, pues esa técnica será más efectiva que hay. Porque como no es capaz de desarrollarla, como técnicamente muy complicada, que sea técnicamente complicada significa que es técnicamente muy resolutiva, pero claro, es resolutiva en función de si eres capaz de resolver el problema. Lo que quiero decir es, y esto lo puedo enlazar con las técnicas de desarme de cuchillo, tanto que se dice, tanto que se critica, que es que una técnica de desarme de cuchillo es posible que la que tú veas que sea muy fantasiosa diga, oye, esa es muy fantasiosa, claro, porque tu nivel es inicial. Y esto lo sé no solamente porque a mí haya técnicas complicadas que me salgan mejor que otras, sino porque lo he visto. Porque he tenido un maestro, como decía al principio del vídeo, que ha sido 10º dan de taekwondo, que sabía mucha defensa personal. Y he visto muchas cosas de él que me he quedado con la boca abierta. ¿Y por qué? Porque tenía un alto grado, porque llevaba muchos años. Y para lo que es un simple internauta, para una persona que está todos los días viendo vídeos pero que practica poco, dice, eso es poco realista, para él era muy realista. Así que cuando hablamos de utilizar técnicas eficientes y resolutivas, significa que cada nivel tiene un nivel de dificultad al cual hay que enseñar una serie de técnicas.
y no podemos enseñar otras técnicas porque no tenemos nivel suficiente. ¿Y cómo sabemos qué nivel tenemos? Acudiendo a clase, no viendo vídeos de YouTube, porque si yo veo vídeos me quedo mirando y digo, qué bien, voy a intentar hacerlo, pero a lo mejor ese nivel es muy alto para mí, o al contrario, ese nivel es muy bajo para mí. Y ahora vamos a uno de los últimos puntos de esta masterclass, increíble que nos está quedando. Seguro que te va a ayudar muchísimo todo esto que te estamos contando. ¿Cuánto tiempo tardaré? Es una pregunta muy compleja, que tiene una respuesta compleja, pero voy a decirte de qué depende lo que tardes en aprender cosas que te puedan servir en la calle, ¿vale? Que te puedan servir para salir del paso. Aproximadamente, en Krav Maga se dice que con los conocimientos básicos que desarrollas durante 3 meses de una práctica constante, puedes ya realmente sentir que puedes manejar situaciones, que puedes enfrentarte a una persona y tener la capacidad de reducirla, etc. 3 meses aproximadamente, pero claro, 3 meses ¿para quién? Para una persona que tiene una locomoción que le cuesta mucho aprender, ¿no? Porque ya seguramente habrás visto, habrás conocido personas que tú le dices 4 movimientos y lo clavan en la primera repetición, mientras que hay otras personas que se lo explican 80 millones de veces y los pobres están con las manos paradas así que no saben qué hacer, ¿vale? Entonces todo eso va a depender mucho de la persona. También va a depender de qué es lo que consideras tú sabes defenderte. Si tú piensas que te vas a defender de 4 o 5 tíos, pues evidentemente en 3 meses, y vas a poner uno, en 3 meses no vas a saber. Quizás en 2 años, si practicas de manera constante, 1 año y medio, pues ya te veas con la capacidad de, pues a lo mejor si te vienen varios agresores, contestar y más o menos salir airoso de esa situación. Aunque tú creas que te estoy diciendo un periodo de tiempo muy largo, 2 años, estoy siendo muy rápido. O sea, te estoy diciendo 2 años cuando puedan ser 3 o 4 o 5, porque al final, cuando yo busco la perfección en esto, porque una cosa es la defensa personal, de modo común, que yo me defienda yo solo de una persona y ya está, hay mucha diferencia respecto a conseguir ser capaz de resolver conflictos, situaciones mucho más complicadas. Ahí sí que requiere mucha más constancia, más práctica, saber controlar cada una de las situaciones a la perfección. Todo eso requiere práctica, práctica y práctica. Y requiere periodos largos de tiempo. Pero a la pregunta, ¿cuánto tiempo tardaré? Pues en estas situaciones, si haces una práctica constante, quizás en 3 o 4 meses, pues ya te puedas ver que ciertas situaciones las puedas manejar bien. Ahora bien, también depende de con quién te enfrentes, etcétera. Y quién te ha dado sobre todo las clases. Lo bueno es que nosotros aquí, las clases que damos, pues hemos tenido alumnos que en 3 meses ya nos han dicho que han tenido un problema en tal sitio y lo han podido resolver de manera muy eficiente, que estaban súper contentos, y eso a nosotros nos llena de satisfacción porque realmente vemos que lo que hacemos funciona y que no se trata solamente del método, no se trata del arte marcial, se trata de tú cómo des la clase. Al final depende mucho del instructor, de la experiencia que tenga. Ten cuidado con los instructores que se han sacado un cursillo, de vez en cuando dan clases. Nosotros llevamos años y años y años. Yo empecé con 6 años dando clases con el maestro Chon. Luego, pues seguí dando clases con su hijo Yongo, que es mi maestro actual, que da clase aquí de taekwondo, que es séptimo dan. Y no hago más que aprender todos los días de todos los maestros que tenemos aquí, de Aikido, de Kenpo, de defensa personal, de Krav Maga. No puedes comparar eso a una persona que se ha sacado un cursillo y que de vez en cuando da seminario de defensa personal, porque eso no es estar metido en el ajo, eso no es contrastar. Ahí no puedes coger una persona durante años y ves cómo evoluciona, o ves a 100 personas y ves cuáles destacan, ves cuáles son las dificultades de cada una, qué es lo que te puedes encontrar con cada una de ellas, qué dificultades te puedes encontrar. Bien, pues para terminar quiero ofrecerte una cosa. Fíjate, si has llegado hasta aquí es porque realmente te interesa el tema de la defensa personal, te interesa aprender un poquito más. Así que vamos a hacer una cosa. Hemos preparado una clase de iniciación de defensa personal, de Krav Maga, ¿vale? En esa clase de iniciación te voy a enseñar cosas básicas, pero que son cosas súper importantes. Son drills, que nosotros llamamos, que son movimientos básicos, respuestas básicas, algo que tienes que memorizar en la cabeza para que te salga de manera instintiva. Son cosas que se van a repetir siempre cuando tú practiques, son los fundamentos, por así decirlo.
Se va a repetir siempre que tú practiques cualquier tipo de defensa. Va a ser una clase en la que te voy a aportar muchísimo contenido, muchísima información de muchos aspectos. Pero cuidado, lo que quiero hacer en esa clase, y no me quiero contradecir con lo que te he estado explicando durante todo el seminario, no te quiero dar mucha información variada. Quiero que la que te dé se te quede dentro, en la cabeza, y darte las herramientas, los ejercicios que tú puedas hacer para practicar, incluso solo desde casa. Porque el problema que tenemos hoy día, y es que no podemos salir, en muchos países está habiendo cuarentena, los gimnasios están cerrados y nos están limitando mucho la práctica de artes marciales. Y no sería bueno que pudiésemos seguir haciendo cositas o empezar a hacer cosas desde casa, solo. Quiero invitarte a la clase inicial de nuestro curso de Krav Maga, ¿vale? Queremos abrir un curso de Krav Maga que podamos trabajar de manera online. Pero creemos que es obligatorio que hagas la primera clase, porque así vamos a evaluar tu compromiso. Todos vamos a empezar desde la misma base, desde la misma línea de salida, porque así todos vamos a avanzar a la misma vez. Así que te invito a esta primera clase, que va a estar a un precio súper económico, ya lo verás, una clase súper completa, vas a aprender muchísimo, ¿vale? Va a ser como si estuvieras aquí conmigo, dando una clase particular, que eso vale una pasta, ya te lo puedo asegurar, pero va a ser como una clase particular en la que te voy a enseñar los fundamentos para que aprendas. Y eso te va a servir para cualquier cosa que aprendas de defensa personal, porque lo vas a tener que utilizar sí o sí. Así que te espero en la clase y espero que te haya encantado esta masterclass. Un abrazo muy grande, cuídate y nos vemos en la clase.